Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí de nuevo para presentaros un nuevo montaje, un proyecto. Se trata de un comprobador de válvulas. Lo cogí de la idea de una página Valve Heaven de Grant Wills, que está en internet y que, bueno, hacia el 2015 más o menos comenzó él este proyecto. Lo ha estado haciendo muchísima gente, por lo que he visto en los comentarios de su página y demás. De hecho, hoy en día sigue contestando a preguntas que le podamos hacer, y ha tenido mucha aceptación. Entonces es de imaginar que funcionará bien todo perfectamente y no habrá ningún problema. Y bueno, pues se trata de conseguir altas tensiones para comprobar las válvulas, alimentar el ánodo, alimentar la supresora, en fin, y demás. Pines que lleven según los datos que nos dé el fabricante de cada válvula que está en prueba. Y también tiene un circuito que alimenta en negativo la reja, la G1, que es variable también. Las altas tensiones están aproximadamente, dependiendo de la tensión que le metas de entrada de alterna, entre 60 y 300, 320, en fin, depende de lo que le metas en la entrada del multiplicador. La tensión alta la consigue a través de un multiplicador, como comentaba, que puedes elegir las veces que lo montas. Va montado en cascada, las etapas, una a través de otra. Entonces es una combinación de condensadores en paralelo, que se cargan en paralelo y se descargan en serie con unos diodos, y se consigue multiplicar las tensiones. Entonces, dependiendo de las etapas que montes, este tiene 6 etapas montadas, el del esquema este de Grant Wills, y cogemos la salida 4, 5 y 6. Puedes elegir otra o puedes montar alguna más, en fin, pero yo creo que con eso es suficiente, con esas tensiones, para poder comprobar cualquier válvula dentro de las que se mueven en el entorno que solemos manejar. Y luego el circuito de vías está entre 0 y menos 44 para alimentar G1, y así si le varías la G1 sabéis que se puede ir obteniendo distintos consumos en el ánodo, y puedes saber cómo está la válvula. Las cosas que hace el comprobador pues comprueba la emisión de la válvula, comprueba el gas si tiene fugas, comprueba los cortos, si hay algún corto entre los pines de la válvula, y puedes medir la transconductancia. Hay varias formas de medir la transconductancia. Existe la dinámica, la estática, la neutra, en fin, hay varias. Intentaré reproducir las máximas que pueda con las tensiones que tengo y lo poco con lo que pueda sacarle al aparato. Y luego, pues poco más. Este es el proyecto, y lo he llevado a cabo, aparte de utilizarlo como comprobador de válvulas. Digamos que egoístamente me aprovecho también de las tensiones que ya multiplicamos, y tenerlo como fuente de B+, de alta, como en el título he puesto que es una multifuente, porque yo no dispongo de varias para conseguir tensiones regulables de alta tensión, y entonces con este circuito puedo tener tensiones de alta. Y luego también le he incorporado tensiones alternas, porque con otro autotransformador que tenía de un montaje de AFA que al final no hice y demás, de una radio a válvulas, tiene varias salidas. Entonces también consideré importante tener, aparte de varias tensiones para elegir en continua, tener también en alterna. El autotransformador este tiene varias salidas, también tiene 24, 62, 125, 170 y la de 220. Entonces también nos puede servir a la hora de comprobar una radio, por ejemplo, a válvulas, que es lo que me gusta, y quieres probarla al principio cuando no sabes cómo está en sí, pues aparte de ponerla y comprobarla a través de la lámpara en serie, del transformador de aislamiento, pues aparte de eso, en vez de meterle la extensión directa de red, porque no sabes cómo está el circuito, cómo están los componentes, pues le puedes ir metiendo, por ejemplo, yo que sé, la pruebas a 60 voltios, que ves que más o menos va todo funcionando bien, nos enciende la lámpara en serie fija, pues ya le puedes poner 125, luego le puedes poner 170, en fin, depende del voltaje que
que funcione el aparato o que en ese momento consideres para saber cómo está el circuito. Luego, una cosa muy importante es a tener en cuenta que estos montajes trabajan con muy altas tensiones, entonces es muy importante que tengamos muchísimo cuidado, porque un descuido le podemos tener cualquiera y es peligroso y peligra la vida al trabajar con tensiones tan altas. Entonces, por favor, tened mucho cuidado en hacerlo y manejarlo, sobre todo en el tema de que, bueno, pues al trabajar con tensiones tan altas corre peligro la vida. De verdad que es muy importante tenerlo en cuenta, no es una broma, estas tensiones no hay luego yo pensaba, ¿no? Te has metido la pata y te puede peligrar la vida. Y poco más. Ahora paso a explicaros el esquema sobre un diseño, el mismo diseño de Grand Wheels, pero lo hice en KiCad porque tuve que cambiar el sistema de alimentación. Os explico. El esquema de Grand Wheel coge 15 voltios de alterna y 30 en otro secundario y 24. Entonces, con esas tres tensiones él consigue que funcione el circuito de la manera que él diseñó, pero yo no tenía ese transformador, ni lo tengo, entonces tuve que tirar de, bueno, lo que solemos tener por casa. Tenía 3 transformadores abajo y son grandes, no pueden ir dentro del mueble, pero bueno, como esto no se suele mover y estar todos los días con él para allí y para acá, pues puede estar perfectamente al lado, detrás o debajo del propio aparato, y con una manguera y unas clemas le puedes conectar la alimentación externa. Y como comentaba, yo cogí uno de 12 voltios que salen 14 al final, otro de 19 que salen 20 y algo, y otro de 35 que salen 36 y pico. Entonces, con estas 3 tensiones he conseguido eso, aproximadamente de entre 60 y 300, que es lo que yo quería. Y poco más, paso a explicaros el esquema y espero que os guste. Aquí está la parte de alimentación. Al final tuve que utilizar 3 transformadores porque, bueno, como os comenté, tuve problemas con uno de ellos que se calentaba y demás. Entonces, después de estar todo terminado, tuve que volver a rehacer toda esta parte. Y esto representa los 3 transformadores, las 3 salidas. Este proporciona 14,30, este 20,23 y este 35,89. Esto van a un selector, que ese selector tiene las entradas por un lado, y en la otra zona tiene las salidas, que son las que le dan al multiplicador cada tensión que tienes elegida en esta parte. Ahora lo explicaré por partes. Esta es la zona de regulador de voltaje de los filamentos, que le meto 24 voltios y consigo pues desde 1 con algo o 0, desde 0 creo que sale, hasta 20 y algo. Esto es un 7805 para alimentar el voltímetro que mide el voltímetro que mide la tensión de filamentos. Esta es la parte del BIAS. Este es un multiplicador. BIAS me refiero a alimentación de la reja G1, que es alimentación negativa, de 0 a 40 voltios aproximadamente. Resistencia de descarga y de equilibrar el montaje. Y estas son las salidas que van hacia los conmutadores. Este es el conmutador de entrada de voltajes y estos son los 2 conmutadores de salida, el S3 y el S4. Digamos que se encarga, bueno, la salida de aquí de los selectores van a 2 multímetros digitales. Uno se encarga de medir amperios, que es el consumo de la placa. Este diodo es por seguridad del aparato. Otro se encarga de medir voltaje de G1, que es el que regula esta zona, y va de 0 a 44. Estos son salidas externas anexas a los multímetros por si quieres medir placa y ponerlo para medir otra cosa, en fin, porque luego tiene un interruptor que puedes cambiar
que el multímetro pueda estar midiendo los amperios o pueda estar midiendo algo exterior, porque sigue manteniendo sus bornas arriba de trabajo. Y estas son las salidas de las borneras de 4 milímetros. Estos serían los filamentos, estos las masas, el cátodo masas, cátodo, las masas, el cátodo G1, G2, la placa, en fin, este es el montaje. Y ahora por partes, pues iría de la siguiente manera. Esta es la zona de la entrada de las tensiones, son los 3 transformadores que van las 3 salidas de alterna de los trafos al selector de voltajes. Esta es la parte del multiplicador, aquí le entra el voltaje que hayas elegido, este es la masa GND, aquí cogen las salidas a los selectores como os he comentado antes. Esta zona es la de la lámpara de neón, la que se encarga de una opción es saber que está encendido cuando ya están los filamentos calientes, y la otra opción que tiene es el neón se activa a 0,25 vatios, 0,025 vatios y de consumo, y en el momento que tenga algún pin en corto, la válvula que estás comprobando se enciende el neón. Luego ya cuando se enciende, si no se enciende al principio mientras se calientan los filamentos, es que no tiene corto. Si se encendiese es que tiene cortos en alguna parte de los pines. Esta otra parte es la de los multímetros que os explico antes, la salida externa, los 2 multímetros, amperios, miliamperios que consume la placa de la válvula que estés comprobando, y el voltímetro, el de la reja G. Esta es la parte del gas, es un pulsador que cuando normalmente tiene una resistencia de 1 mega, y si la válvula está sin gas interior, funciona, ese es funcionamiento, y al pulsar esto anulas la resistencia y es cuando consigues saber si tiene gas dentro, porque aumentaría el consumo de los miliamperios. ¿Qué más? A ver, aquí, bueno, las salidas que os he contado antes, la parte del gas, la parte de los cortos. Esta resistencia es para bajar la tensión a G2 para que no tenga la misma tensión que la placa, aunque luego se puede elegir en los selectores en la que puede tener cada una de ellas. Estas son las salidas de las borneras. Esta es la parte de G1 que alimenta el negativo de 0 a 40. Coges la alterna, la cambias de polaridad y con este 25K, este potenciómetro, ajustas el voltaje que necesitas para G1. La parte que os he comentado antes del trafo de 24 que coge, y la parte de los filamentos la regulas aquí con un LM338, y esto es un 7805 para alimentar el voltaje de este multímetro digital, para que aunque estés en poco voltaje en los filamentos, imagínate que estás sacando 1 voltio y pico, pues, o 2 voltios o 6 voltios, pues no puedes cogerla de aquí, la alimentación del multímetro, porque le afectaría. Si estás por debajo de los 6 de funcionamiento o 5 de funcionamiento que tiene el multímetro digital, de los chinos, pues no te funcionaría. Entonces la alimentación tiene que ser aparte. Otra opción es no hay más partes y poco más. Esto es el funcionamiento general del esquema, y vamos al lío. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí he hecho este pequeño esquema representando la instalación de los selectores y demás, ya no como esquema físico, sino esquema práctico. Entonces aquí están los 3 transformadores que os comentaba de alterna. Bueno, es una simulación, no son las fotos suyas, pero bueno, para que veamos lo que es un transformador. Los 3 es el mismo aquí, luego los voltajes se sobreentiende que dan estos voltajes, no es que sean estos transformadores. A lo que iba, esos son los conmutadores S2, S3 y S4. Como he comentado en el esquema físico, se encarga de repartir, digamos, las tensiones que le entran en esta parte, y esta es la salida.
Bueno, aquí he dibujado estas mangueritas, pero bueno, para poner algo, no vas a poner rayas por todo el circuito aquí, por todo el dibujo, porque aquí no se enteraría nadie. Si cruzas rayas por un lado y por otro, pasa como aquí abajo. Aquí porque hay 3 o 4, pero si aquí pones 10 y otros 10 de aquí 20, esto no hay quien lo entienda. Entonces, por eso he puesto estas mangueritas. Estas son las salidas. Aquí, por ejemplo, he intentado llevar la salida negra a la negra y la negra a donde va. Pero bueno, porque estas son las salidas comunes, que es donde se unen las 3 salidas que daría el conmutador de entrada de alterna, dependiendo de en qué posición está. Posición 4, que es apagado, posición 3, posición que son los 35, posición 2, que son los 20, y posición 1, que son los 14. Digamos que este conmutador, con los trazos y estas mangueras, le dan la tensión al multiplicador. Y luego estos dos van de la siguiente manera. S2, S3 y S4, digamos que la corriente, las salidas que tú coges en el multiplicador, imaginémonos, no sé, creo que eres así, pero bueno, la 4, la 5 y la 6, las lleva a la entrada. Y luego las salidas las lleva todas unidas a una parte del circuito. Que esta parte del circuito son las que van luego a las salidas de las borneras, que sería, como aquí veis que pone, a G1, a G2 o a la placa, que es esta, de aquí arriba. No, perdón, que es esta de aquí arriba, esta. Entonces, bien, ya la has liado. Ahora, entonces, como os comentaba, el S3 reparte unas tensiones y el S4 reparte otras. Van conectados en paralelo, entonces si los dos están en la posición 3, los voltajes de salida aquí y aquí son los mismos. Esta opción, ¿para qué es? Pues imaginémonos que le quieres poner, por ejemplo, 190 voltios a la placa y le quieres poner a la supresora 170, pues le pones, he dicho un supuesto, en la posición que corresponde a los 190, imaginémonos que es la posición 2, y en pues es la posición 1, entonces este le da 190 y este 170. Con este alimentas supresora o G2 o G3 y con este alimentas placa o ánodo. Y luego, pues claro, lógicamente si están los dos en la 1 y entran 14 voltios, pues los dos tienen la misma salida de tensión. Si están los dos en la 2, sale la misma, si los dos, al igual que en la 3, sale la misma tensión. Y esa es la forma de funcionar este cableado. Luego hay otro esquema también de este tipo, que es el esquema de la tensión alterna, que es este. Entonces es al igual, aquí están dibujados el transformador de autotransformador de AFA, que serían los 0, los 24, que yo, aparte de aprovecharlos para esta salida de aquí, de los 24, estos 24 también los cojo para el regulador de los filamentos. Aunque en un principio está aquí dibujado por un reostato, porque intenté hacerlo de otra manera, pero luego al final no lo hice así. Luego al final es un regulador con el LM338, cogiendo los 24 de aquí, como os he comentado, y es realmente la alimentación. Pero bueno, ya estaba hecho esto, digo, bueno, para que andará a retomarlo, lo explico y ya está. Lo que os decía, el autotransformador de AFA, de aquí salen las tensiones y las llevas, pues igual con lo de la manguerita. Lo llevas aquí, el morado es corresponde con la manguera morado, y lo lleva a las salidas de alterna que tengo en la parte delantera del frontal. Aquí está el neón, en fin, bueno, pues la explicación. Aquí está el pulsador del gas y luego los polímetros. Y aquí van explicados las salidas que van interiores a los montajes. Por ejemplo, es la de miliamperímetro, pues mediría la corriente que sale, que consume el ánodo o placa. Y este otro multímetro es el que se encarga del bias,
del G1, de la reja para la tensión negativa, y luego este es el conmutador que os he comentado en algún momento, que es que puede variar que este multímetro tenga salida al exterior, que sí, lo podía haber cogido de aquí, pero bueno, le he puesto dos bornas para que vaya totalmente independiente el montaje de los multímetros. Aunque tú, si apagas todo, tú enciendes el multímetro y tú aquí puedes manejarlo como un multímetro externo y este como otro multímetro externo, estando el circuito apagado, funciona perfectamente. De ahí que no he querido quitar las carcasas, meterlo dentro y todo ese lío. Bueno, tienes aquí otra opción, igual que esta opción de que sea medida exterior. Imaginémonos que quieres medir, por ejemplo, aquí están midiendo G1, la negativa, y tú le has puesto menos 5 voltios a G1. Y dice, bueno, pues quiero medir lo que mide la supresora, los voltajes que le entra a la supresora. Pues das al pulsador este, al interruptor este, a la parte contraria, anulas la medida de la tensión negativa que le llega a G1 y puedes utilizar estas dos bornas pinchándolas en la supresora, en G2 o en G3, en lo que quieras. Y poco más. Esta es la explicación práctica, física de los cables. Venga, hasta ahora. Bueno, pues llegó la hora de terminar por fin esto que va a parecer la hora del Escorial, vamos. He cogido el tema de la multifuente ya un poco ya en serio, porque lo estaba haciendo a trozos y demás. Esta es la placa, ya está hecha con los componentes montados. Y ahora toca el cableado de los tres conmutadores. Estos tres conmutadores es el S2, S3 y S4. Este es el de entrada de tensiones, es el que le dice si entran 15, 30 o 40. Y este es el que combina en las salidas del multiplicador si coges la salida 4, la 5 o la 6. O puedes coger la 2 que no la he utilizado o la 3. El voltaje que metas, si metes 15 por ejemplo, tienes 30, tienes 15 más, 15 más, 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4, 15 por 5, 15 por 6. Que metes 30, pues igual. Que metes 40, pues 40 por 2, por 3, por 4, 5, 6. Y estos dos son los que eligen los voltajes. Estos son los conmutadores. En otro montaje que hice con estos conmutadores utilicé, o sea, lo que es, estañaba el cable y lo metía en el interruptor. Esta vez está por coger terminales en U, que creo que van a quedar más firmes. Y bueno, esperemos que no fallen, porque los otros, en el otro montaje, cuando lo ponías con los cables estañados y metidos aquí, por mucho que lo apretases, pues podía quedar te daba la sensación de que quedaba alguno flojo o se aflojaba algo, en fin. Y ya con esto, con los terminales aquí, voy a ver qué tal queda esta vez. Y esto es lo que estaba haciendo ahora, rematando el tema este y acabándolo ya. Vamos, ahora está en la mitad. Primero metemos una broca de 1 milímetro más o menos. Luego, posteriormente, metemos esta muy despacio. Luego metemos esta multibroca, no sé cómo llamarla. Estas cónicas que van de 4 a más medida. Y muy despacio también hasta llegar a 8. Bueno, poniendo aquí las narices de los taladros en el frente y arriba, es un
poco complicado talabrar el metacrilato. Y ahora pues poniendo las borneras para salida de tensiones, para luego alimentar o el comprobador de válvulas o multifuente. Bien, pues retomamos las medidas de voltajes. Entonces vamos a ver, aquí deberían de llegar 35, 70, perfecto. Aquí a ver, pues he puesto a multímetros, se quita la luz, hombre. 14,05, vale. Y aquí abajo los 19 del transformador, 20,38. Bien, pues de entrada las corrientes son alternas, funciona todo el tema de los transformadores. Entonces pasamos a hacer las soldaduras porque aquí le entra la corriente alterna al selector. Y ahora, dependiendo de la opción que tengas, ahora está apagado, pero dependiendo de la opción que tengas en el conmutador, da salida a los 14, a los 20 o a los 35. Los metes en la placa y ya actúa el multiplicador con los diodos y los condensadores para aumentar el voltaje. Pues nada, hago las soldaduras y os lo enseño. Vamos a ver dónde alojamos la fuente esta. La fuente de regulable de los filamentos. A ver. Hemos quedado. Esto puede ir aquí. Y esto puede ir. Tiene que venir así, más o menos. Este trazo irá, a ver, el taladro, ahí está. Pues esto más o menos aquí. Había por aquí un tornillito, vamos a ver. A fijar esto. Bueno, vamos a soldarle primero la alimentación de 24 irá desde, a ver, los de 24 están aquí, el amarillo y el negro, vale. Entonces le metemos azul y negro, vale. Azul y negro. A ver. Vamos a echarle un poquito de estaño primero. Vale, vamos a medir. A ver, esto va a ir aquí abajo. Así. Viene por aquí. Y aquí se conecta.
Con este largo vale más o menos. El negro le quedamos un poco más corto. Y ya está. Eso ahí, eso ahí. Ahora pelamos otra vez. A ver, este es el negro. Vale. El azul está un poco pelado. Vale. Ya tiene estaño. El negro también. Vale. El negro le cortamos un poco. Ahora está perfecto. Esto, el cable del potenciómetro, sí. Bien, pues vamos a comenzar a probar el proyecto este. Vamos a explicar así un poco por encima. Es un comprobador multiválvulas, será, porque le faltan los zócalos. Es una placa que lleva de la parte de atrás esta placa, irá puesta aquí debajo, y aquí llevará los zócalos desde arriba hacia abajo. Esto es así. Esto irá aquí y desde aquí a aquí soldado por debajo. Entonces hay varios zócalos, voy a poner 4 en un principio. Me faltan un par de ellos que están pedidos. Este es el rirlo. No es este. Estos 4 de momento, me faltan estos 2 que están pedidos, un rirlo y un contrast continental. Entonces vamos a ver las tensiones que nos da. En el analógico veremos la entrada en alterna que vamos a tener. Tiene 3 entradas, la seleccionamos con este selector. Sería 14 en la primera opción, 20 en la segunda y 35 en la tercera. Y con estos dos jugamos, con estos dos conmutadores rotativos jugamos para obtener distintas medidas, distintas tensiones en placa o en supresora, pantalla. Estas son las salidas de tensiones. Esto es los filamentos, que es variable. Está hecho con un LM338 de 0 a 20, he metido 24 de alterna y sale de 0 a 20. Para las válvulas más normales va perfectamente. Aquí tenemos los 6,3 de las más usuales. Este otro potenciómetro es del BIAS, que está en este multímetro. Podemos graduar desde, espera, que está la escala de 500, 200, desde desde 0, prácticamente desde 0 hasta menos 40 y tantos, menos 3, menos 5, menos 6, menos 8, y en fin, va subiendo a medida que le vas. Esto sería para alimentar G1. El máximo que conseguimos, bueno, se encarga menos 51, luego realmente bajará el voltaje. Este es el BIAS. Luego por otro lado tenemos aquí salida de placa y salida de supresora o pantalla. Esto es cátodo y esto es masa. Esto es G1
de aquí cogeremos la G1 para metérsela posteriormente pues a la G1 de la válvula que tengamos puesta. Estos son los filamentos, de aquí los cogeremos para ponerlos en filamentos y ya se conectan con los que están ahí. Al igual que haremos con la placa, con la supresora G2 o G3 y el cátodo y masa. Y luego estas salidas de aquí adelante son de corriente alterna. Eso ahora después os lo explico. Bien, vamos a ver. La primera opción que le ponemos es 14 de alterna, nos entran aquí y tenemos ahora ya está estabilizado, ya deja de bajar, ¿veis? Ya sube, baja, pero ahí está completamente estabilizado. Debe de ser así su funcionamiento real. Bueno, pues empecemos. Como os decía, en el primer conmutador tengo los 14 de alterna de entrada. Los dos siguientes, el conmutador S3 y S4, están en la posición 3, los dos. Me da la misma lectura, por cierto, por tanto, en pantalla y en placa. Ahora, si varías el 4, por ejemplo, hacia abajo, bajará la placa a 96 y si lo bajas un poco más, bajará a 78, 75. Y la supresora sigue en 113, que es lo que tenía antes. Y ahora si bajas supresora, te bajará a los 94 y aquí a los 75. Por eso puedes suministrar distintas tensiones sin divisores de tensión a supresora y a placa. Entonces, en este caso, imagínate, le estamos dando 75 voltios a G2, ahora aumentamos placa, le damos 94, y si quieres aumentar placa más todavía le das los 114, 113, y a la supresora le sigues dando los 75. Si quieres aumentar supresora a los 94, pues le subes a 94, la supresora con el conmutador rotativo. Y ahora la siguiente opción es, paramos todo, ponemos conmutadores a 0 y nos vamos a la 20 de alterna. Aquí ya le entran en el analógico, nos está diciendo 20 de alterna y ya pues empezamos. En S3 y S4 nos da en la posición 3, 162 en el O1, que sería la placa. Como están en la misma posición los dos, nos está dando el mismo voltaje, pero si varías S3, baja la supresora a 137 y todavía puede bajar más, a 109. La placa la mantienes en los 164. Si quieres bajar la placa, pues el de la placa bajas este y se te baja a 147, el otro se queda en 109. En fin, puedes jugar con la combinación de las posiciones estas. Y ahora nos vamos a la alimentación de 35, que es la máxima que puede dar con los transformadores que le he puesto. Aquí vemos que nos da los 35 de entrada de alterna. Lógicamente, como tenemos en la misma posición, el S3 y S4 nos da el mismo voltaje en el O1 y en el PATEC, pero si variamos, dejamos la placa en 292, bajamos la supresora al otro contacto, que es la multiplicación por 5, se nos va a 243, y si la bajamos un poco más, se nos va a 194. Si quieres bajar la placa, pues es bajar el S4, lo bajas a 257, y si la quieres bajar más, pues la pones como la supresora y se te pone los 194 si quieres alimentarla con 200 voltios. Y básicamente ese es el funcionamiento. Vas cambiando con estos dos conmutadores y vas aumentando o disminuyendo el voltaje dependiendo de la entrada que tenga de alterna. Y el bias, pues como os decía, el bias está aquí, está en menos, en fin, lo puedes variar. Deja por ejemplo menos 5, G1 menos 5, entraría en menos 5,4.
Y este multímetro es el que controla el consumo, los amperios, los miliamperios de G1, perdón, de placa, los miliamperios de placa. Lo único que, claro, como no hay nada conectado, no hay nada consumiendo, pues no puede marcar que hay ningún consumo. Y lo que sí marcaría el consumo es este de los filamentos. Obviamente, como no están conectados, no marca nada. Y esto es como el multiplicador. Ahora os enseño el tema de los transformadores, porque ahí tuve una historia que yo intenté montar un transformador que tenía 3 bobinas de entrada, las de 14, en aquel caso eran 15, 26 y 41, pero por la constitución del transformador algunas de las bobinas las tenía en el sentido contrario y se calentaba el transformador, no podías coger un cero común para las 3 tensiones. Entonces pues lo único que me quedaba era o encargar un transformador, que son carísimos a medida, o aprovechar lo que tenía por casa de cachorreo. Entonces opté por la segunda opción, que es esta. Lo único que son transformadores muy grandes, no pueden ir dentro del mueble, van exteriores. Ya veremos si lo consigo algún transformador, pues lo metería dentro, de tamaño de tamaño más o menos similar a este que está aquí, o del que tenía el que cogí la primera vez. Y lógicamente me deshago de estos y los quito, pero mientras tanto, bueno, pues puedo continuar con el trabajo, y si no me estorban, pues quizás se quede así como está, porque no tiene por qué estar dentro. De hecho, no estamos con esto moviéndolo para allá y para acá todos los días, y con esto es suficiente. Ahora os comento lo de apago y os comento lo de la corriente alterna, que le he puesto también un transformador dentro para que, aparte de tener los voltajes de B+, de comprobar válvulas, o si quiero tensiones de continuo altas para suplir alguna fuente de algún aparato que la tenga rota en pruebas iniciales y demás, aparte de eso le he puesto corriente alterna dentro. Este sí es de un montaje de un kit de AFA, que es un curso de AFA que tuve hace mucho tiempo, y entonces me sobraba este transformador porque no hice el montaje del super heterodino, y lo he dejado para ponerle alternas también en este controlador. Y la idea de ponerle alternas es la siguiente. Yo puedo coger, por ejemplo, y imaginaos que quieres probar una radio que te viene, que tiene, no sabes cómo está, entonces en vez de meterle directamente los 220, 230, 240, pues le vas metiendo voltajes de alterna más inferiores. Entonces vas poco a poco y puedes coger distintas opciones. Espera, a ver si lo pongo de lado para que se vea mejor. Por ejemplo, yo he puesto el neutro del transformador de alternas en el centro, y estas son las distintas tensiones que puedes coger. De hecho, le he dejado la medida exacta para que tú puedas ir pinchando el enchufe de cualquier aparato. En el centro y en el rojo, por ejemplo, te daría 24. En el centro y en el azul 62, creo que tienen 60, 62. En el negro y el azul, este otro azul, 125. En el rojo 170, aquí los 220, o sea, está para que no tengas que andar con tanto cablerío, es enchufarlo directamente aquí y te da las tensiones. Haremos la prueba a ver, pero vamos, básicamente es eso. Voy a coger el O1, el O1 es el negro y el negro. Le pongo, a ver, este es el negro y el rojo. Le pongo el neutro en el centro. Bueno, no meto el enchufe porque tendría que volver a conectar aquí para ver cuánto entra. Lo meto directamente desde el O1 aquí y ya está. Lo pongo en alterna, rango
500 de alterna. Entonces tendremos en esta opción, pero está apagado, es muy importante encenderlo, si no, no. En esta opción tenemos los 125. Si nos vamos hacia aquí tenemos los 60. Aquí estarán los 24. Y hacia arriba, aquí estaban los 125. La siguiente será de 170, creo que era. 178. Son 172, lo que estaba en vacío. 178. Y aquí los 220. Lo que entra en casa. 224. 224, 170. 127. Los 60. Los 24. Y esta es la opción de la corriente alterna. Y luego lo que os comentaba de los transformadores, pues es voy a apagarlos, voy a apagar esto, que esto ya no hace falta que esté encendido para comentaros esto. A ver, la conexión de exterior al aparato es a través de esta clema de ordenador, de una fuente. He puesto la hembra en el mueble y el macho es este. Son 6 cables, le lleva las 3 tensiones, los 14, los 20 y los 35. Como os decía, es una clema de una fuente de un PC. Además era una fuente bastante potente, creo que eran 650 vatios o algo así de consumo. O sea que los cables que tiene dentro aguantan perfectamente el consumo este. Y de ahí van a estos 3 transformadores. Este tiene 35, 0, 35, yo solamente he cogido una, 0 y 35. Este tiene 19, yo he cogido los 19, 0 y 19. Y este que encontré de 12 voltios, 4 amperios, de un creativo, de un sistema de sonido y demás, que tiene los 12 voltios, que es el que suministra 14. Los metí en estas cajitas para que no estuviesen, bueno, posiblemente no, le haré un mueble para taparlo, porque esto aquí tiene muchos voltios y corre mucho peligro el meter la mano ahí, sin querer, porque queriendo no vamos a hacerlo. Y poco más, esto es lo que os puedo mostrar. Venga, hasta luego, chao.